Les doy la bienvenida a otro día más de lectura diaria de la Biblia. El día de hoy estaremos leyendo en el libro de Génesis. Estaremos leyendo los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20. Les agradezco que estén aquí para la lectura del día de hoy y vamos a darle este espacio, vamos a cederle este espacio al Espíritu Santo para que Él pueda fluir a través de esta lectura y obrar en nuestros corazones y abrir nuestras mentes para que podamos entender lo que estamos leyendo y sobre todo para que esa palabra produzca algo en nuestro interior, en nuestros corazones, cambios, cosas que nos acerquen más a Dios. Así que vamos a iniciar en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Dios da el maná. Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, y les decían: Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron entonces a los israelitas: Por la tarde sabrán ustedes que el Señor fue quien los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, pues ha oído que ustedes murmuraron contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Y Moisés añadió: Por la tarde el Señor les va a dar carne para comer y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: Di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues Él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto, y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: He oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: Al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿Y esto qué es? Y Moisés les dijo: Este es el pan que el Señor les da como alimento, y esta es la orden que ha dado el Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que hay en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así: unos escogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Luego Moisés les dijo: Nadie debe dejar nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés y dejaron algo para el otro día, pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues el calor del sol lo derretía. Pero el sexto día recogieron doble porción de comida, es decir, unos 4 litros por persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés, y Moisés les dijo: Eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es día de reposo, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir, y guarden para mañana todo lo que les sobre. De acuerdo con la orden de Moisés, ellos guardaron para el día siguiente lo que les había sobrado, y no apestaba ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés dijo: Cómanlo hoy, que es el día de reposo, consagrado al Señor, pues en este día no encontrarán ustedes nada en el campo. Podrán recogerlo durante 6 días, pero el séptimo día, que es día de reposo, no habrá nada. Algunos de ellos salieron al séptimo día a recoger algo, pero no encontraron nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
¿Hasta cuándo van ustedes a seguir desobedeciendo mis mandamientos y mis enseñanzas? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado un día de reposo. Por eso el sexto día les doy comida para 2 días. Así que el séptimo día cada uno debe quedarse en su casa y no salir de ella. Entonces la gente reposó el día séptimo. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas con miel. Después Moisés dijo: Esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen de maná una medida de 2 litros y guárdenla para sus descendientes, para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Aarón le dijo: Toma una canasta y pon en ella unos 2 litros de maná. Ponla después en la presencia del Señor, y que se guarde para los descendientes de ustedes, de acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés. Aarón puso la canasta ante el cofre del pacto para que fuera guardada. Los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El gomer era la 10ª parte de un efa. Capítulo 17. Agua de la roca. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciendo: Danos agua para beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?, contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor le contestó: Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Meriba, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masa, porque habían puesto a prueba a Dios, al decir: ¿Está o no está el Señor con nosotros? Guerra contra los amalecitas. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: Escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Moisés hizo un altar al que puso por nombre: El Señor es mi bandera. Y dijo: La bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalec, de una generación a otra. Capítulo 18. Jetro visita a Moisés. Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, supo todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Moisés había despedido a su esposa Séfora, y Jetro la había recibido a ella y a sus 2 hijos. Uno de estos se llamaba Gerson, porque Moisés había dicho: He sido un extranjero en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho: El Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios, y allá fue Jetro, acompañado por la esposa y los hijos de Moisés, y le dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, he venido a verte, junto con tu esposa y sus 2 hijos.
Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó, y después de saludarse entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor los había salvado. Jetro se alegró por la mucha bondad que Dios había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios y dijo: Bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que los ha librado del poder opresor y de la insolencia con que ellos los trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses. Jetro tomó un animal para quemarlo en honor de Dios y también otras ofrendas. Luego Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Moisés nombra otros jueces. Al día siguiente Moisés se sentó y dictó sentencia en los problemas de los israelitas, los cuales estuvieron todo el día de pie delante de él. Al ver lo que Moisés estaba haciendo con ellos, su suegro le dijo: ¿Qué es lo que haces con esta gente? ¿Por qué solamente tú te sientas y todos ellos se quedan de pie todo el día? Y Moisés le contestó: Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les hago saber las leyes y enseñanzas de Dios. Pero su suegro Jetro le advirtió: No está bien lo que haces, pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes y enseñanzas, y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor de Dios y que sean sinceros hombres que no busquen ganancias malavidas, y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre grupos de 50, y a otros sobre grupos de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente por su parte se irá feliz a su casa. Moisés le hizo caso a su suegro y puso en práctica todo lo que le había dicho. Escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, de 100, de 50 y de 10. Ellos dictaban sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero todos los problemas de menor importancia los resolvían ellos mismos. Después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Capítulo 19. Los israelitas llegan al Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto, después de salir de Refidim. Llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor les había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: Mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: Ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores,
porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo. Y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos, no importa si es un hombre o un animal, no se le dejará con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno de carnero. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo: prepárense para pasado mañana y mientras tanto no tengan relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo: baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que pueden acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés le contestó al Señor: el pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú nos ordenaste ponerle un límite y declararlo sagrado. Pero el Señor le dijo: anda, baja, después subirás con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no deben pasar del límite para subir a donde yo estoy, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés bajó y repitió esto a los israelitas. Capítulo 20. Los 10 mandamientos. Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo o su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Los israelitas sienten temor de Dios. Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les contestó: no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios, la ley para el altar. El Señor le dijo a Moisés: di lo siguiente a los israelitas: ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí.
háganme un altar de tierra y ofrézcanme en él los animales de sus rebaños y ganados como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Yo vendré y los bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Y si me hacen un altar de piedras, que no sea de piedras labradas, porque al labrar la piedra con herramientas se la hace indigna de un altar. Y mi altar no debe tener escalones, para que al subir ustedes no muestren la parte desnuda del cuerpo. Capítulo 21. Leyes acerca de los esclavos. Estas son las leyes que les darás. Si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años, pero al 7º año quedará libre sin que tenga que pagar nada por su libertad. Si llegó solo, se irá solo. Si tenía mujer, su mujer se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer, a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios. Lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja. Así será esclavo suyo para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el amo decide no tomarla por esposa porque la muchacha no le gusta, deberá permitir que paguen su rescate, pero aunque la rechace, no podrá venderla a ningún extranjero. Si la da por esposa, su hijo deberá tratarla como una hija. Si toma a otra esposa, no deberá reducirle a la primera ni la comida, ni la ropa, ni sus derechos de esposa. Pero si no le da ninguna de estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Leyes contra acciones violentas. El que hiera a alguien y lo mate será condenado a muerte, pero si no lo hizo a propósito, sino que de Dios estaba que muriera, yo te diré después a qué lugar podrá ir a refugiarse. Pero al que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar y lo condenarás a muerte. El que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a una persona, ya sea que la haya vendido o que aún la tenga en su poder, será condenado a muerte. El que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. En casos de peleas, si un hombre hiere a otro hombre de una pedrada o de un puñetazo y lo hace caer en cama, pero no lo mata, el que hirió será declarado inocente solo si el herido se levanta y puede salir a la calle con ayuda de un bastón, pero tendrá que pagarle las curaciones y el tiempo perdido. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y lo mata, deberá hacérsele pagar su crimen, pero si vive un día o más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Si 2 hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o esclava y lo deja tuerto, tendrá que darle la libertad a cambio de su ojo. Si le tumba un diente, también tendrá que darle la libertad a cambio de su diente. Leyes en caso de accidentes. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, se matará al buey a pedradas y no se comerá su carne, pero no se castigará al dueño del buey. Pero si el buey tenía ya la costumbre de embestir y llega a matar a alguien, se le matará a pedradas lo mismo que al dueño, si es que el dueño lo sabía pero no hacía caso. Si en vez de la pena de muerte le imponen una multa, tendrá que pagar la multa que le impongan a cambio de su vida. Esta misma ley vale en caso de que el embestido sea un muchacho o una muchacha, y si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, se matará al buey a pedradas, y al amo del esclavo o de la esclava se le darán como pago 30 monedas de plata. Si alguien deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa y en él se cae un buey o un asno, el dueño del pozo tendrá que compensar al dueño del animal por esa pérdida, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de alguien embiste y mata al buey de otro hombre, venderán al buey vivo y se repartirán por mitad el dinero y la carne del buey muerto. Pero si se sabe que el buey ha tenido la costumbre de embestir y su dueño no hacía caso,
tendrá que compensar al otro dueño con un buey vivo a cambio del muerto, y el buey muerto será para él. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Si esta serie de leer la Biblia todos los días está siendo de bendición en tu vida, por favor suscríbete al canal y regálame un like. También comparte el video para que otras personas puedan venir y disfrutar de esta lectura diaria. Pido que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes y nos vemos en un próximo video.